Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de seminarios web dedicados a profundizar la implementación de la pesquisa neonatal ampliada en Chile. Esta actividad ha sido organizada por el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos INTA, Universidad de Chile, y cuenta con el patrocinio de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia SOVNIA, la Sociedad Chilena de Pediatría SOCHIPE, la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal SLAIM, y la Fundación Serpochi para Enfermedades Raras y Poco Frecuentes y Huérfanas de Chile. Agradecemos profundamente su presencia, participación e interés en este espacio de actualización y reflexión en torno a un tema de enorme relevancia para la salud pública y el bienestar de niños y niñas de nuestro país. El día de hoy presentamos el sexto y último seminario titulado Desafíos de la implementación del programa de pesquisa neonatal en Chile. Para abordar este tema, contamos con la participación de diversos representantes de varias instituciones con relevancia dentro de la implementación de este programa. Doctor Juan Francisco Cabello, neurólogo de INTA, Universidad de Chile. Doctor Felipe Méndez, neurólogo de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia. Doctora Paulina Toso, neonatóloga de la Sociedad Chilena de Pediatría. Doctora Carolina Méndez, neonatóloga del Hospital San Juan de Dios y MinSal. Profesora Verónica Cornejo, nutricionista, profesora titular del INTA Universidad de Chile y coordinadora del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas. Y finalmente con María Paz Goicolea, madre de dos pacientes con errores innatos en metabolismo. Les agradecemos su generosa disposición para compartir su experiencia y conocimientos. A los participantes les informamos que en esta instancia se realizará un resumen de lo visto durante estos seminarios. Luego, con María Paz, conoceremos desde primera persona lo que significa la pesquisa neonatal, para luego dar inicio a la mesa de conversación que será moderado por la profesora Verónica Cornejo. Dispondremos de 20 minutos para responder sus preguntas, que serán abordadas por el panel de expertos. Le invitamos a enviar sus consultas mediante la función Preguntas y Respuestas disponibles en la plataforma Zoom. Las preguntas que no puedan ser respondidas durante el seminario serán atendidas posteriormente a través del correo leminta.chile@gmail.com. Y al finalizar la serie de seminarios, estas quedarán disponibles en la plataforma de YouTube del INTA. Damos pase a la profesora Verónica para dar la bienvenida y comenzar con la moderación del seminario. Muchas gracias a todos los participantes y más que nada para evaluar qué es lo que ha pasado en esta serie de webinars relacionadas con la implementación del programa de pesquisa neonatal en Chile. Ya esta es la sexta, la última. Así que voy a dar la bienvenida a todos los que están participando dentro de este conversatorio, que va a ser muy interesante. Así que le voy a dar la palabra al doctor Juan Francisco Cabello, quien es neurólogo infantil y que trabaja y es experto en enfermedades metabólicas y en estos momentos está trabajando en el Children's Hospital de Estados Unidos. Y él nos va a dar una breve reseña de qué es lo que se conversó durante el transcurso de estas 5 webinars y posteriormente nos va a hacer la introducción de un caso que tuvo y que tiene una de las patologías que vamos a pesquisar a través de esta ampliación del programa de pesquisa neonatal en Chile. Así que, doctor Juan Francisco Cabello, le doy la palabra. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias también a todos los asistentes, no solamente los que asisten hoy, sino que los cientos de asistentes que tuvimos durante eh, estos últimos 5 webinars, que vamos a intentar resumir y de alguna manera tratar de aprovechar lo que discutimos en una mesa redonda con tan distinguidos invitados. Eh, el desafío que yo tengo hoy día es tratar de resumir lo que se dijo en poquitos minutos, porque evidentemente como buena mesa redonda lo que queremos es conversar. Y para eso voy a pasar primero mi declaración de conflicto de intereses, que es la misma que presenté hace algunas semanas atrás. Recordar que lo que intentamos hacer en este ciclo de webinars fue tratar de recorrer desde antecedentes históricos de la pesquisa neonatal, revisar cuáles son las técnicas y las patologías que se incluyeron en este proceso de ampliación del programa de pesquisa neonatal. Luego, dos bioquímicos, Karen Fuenzalía y As Valiente, nos hablaron de la sospecha a la confirmación diagnóstica y este complejo proceso analítico que nos lleva a diagnosticar pacientes con estas condiciones.
El 16 de diciembre, el doctor Joel Riquelme, endocrinólogo del Hospital San Juan de Dios, y la doctora Lina Osa, junto al doctor Juan Vázquez, la doctora Osa, quien ha desarrollado todo el programa de fibrosis quística, y el doctor Juan Vázquez a cargo del laboratorio de Concepción, eh, nos hablaron de las condiciones no metabólicas, particularmente endocrinopatías y estas otras condiciones, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo congénito, que son condiciones que, como vamos a ver también en este resumen, están junto a este largo listado de condiciones metabólicas dentro de la ampliación de la pesquisa. Y finalmente, en la última sesión, donde Verónica, junto a María Jesús, ambas del equipo de nutrición metabólica del INTA, nos hablaron de las fases terapéuticas del tratamiento de los errores innatos del metabolismo. Así que la verdad es que intentamos hacer un programa acotado, pero que nos permitiera recorrer los aspectos que ustedes, quienes están hoy día atendiendo a estos seminarios, nos habían dejado saber que eran las inquietudes que ustedes tenían. Tenemos claro que nos faltaron muchísimos temas, pero tenemos claro también que este es el primer paso de muchos otros y que no solamente nosotros como INTE Sociedades Científicas estamos asumiendo como un desafío, sino que también el Ministerio de Salud y otros tendrán que tomar esta posta de educación, que como vamos a discutir, la educación es también parte de la pesquisa neonatal, o así por lo menos lo entendemos. En la primera presentación junto a Verónica, de hecho, lo que hicimos fue recorrer la historia, entender que esto no es algo que se nos ocurrió hace 2 semanas, sino que esto es algo que se inicia hace muchos años. De hecho, Verónica nos puede contar en primera persona cómo esto partió en el año 1992, cómo ella junto a la doctora Marta Colombo y la doctora Ana Rayman lograron partir, convencer a las autoridades de la época para poder iniciar un programa de pesquisa neonatal para dos condiciones, algo que era revolucionario en esos tiempos y que permitió en estos últimos 30 años, más de 30 años, rescatar de la discapacidad intelectual a muchos niños con hipotiroidismo congénito y con fenilketonuria. El año 2001 ya sabemos que la espectrometría de masa para la aplicación de pesquisa neonatal ya estaba instalada en Chile, en el laboratorio del INTA. Y el año 2015, luego de varios intentos, este fue el intento que resultó. Este fue un informe de asesoría técnica que entregamos al Ministerio de Salud y que fue aprobado para poder desarrollar del año 2017 al 2019 este piloto de pesquisa neonatal, donde junto al Hospital San Juan de Dios pudimos demostrar que este modelo operativo era factible de desarrollar, que esta experiencia que habíamos acumulado durante 30 años no era en vano, sino que permitía proyectarnos a poder ampliar esta pesquisa neonatal. Y finalmente, luego de pandemia y de muchas cosas que pasaron entre el 2019 y el 2024, vino el anuncio en el mensaje presidencial donde se anunció que la pesquisa neonatal se ampliaba de 2 a 26 condiciones. Esta implementación se inicia en septiembre del año 2025, cuando el Hospital San Juan de Dios inicia el análisis de técnicas de florimetría para recién nacidos de diferentes unidades de recién nacidos, de diferentes servicios de neonatología de Chile, con una ampliación gradual, pero rápidamente progresiva. El Guillermo Benavente de Concepción rápidamente también se incorporó y el 17 de noviembre de 2025 empezamos a recibir muestras desde el Hospital San Juan de Dios y desde el Guillermo Gran Benavente en el laboratorio de enfermedades metabólicas del INTA, donde hoy día se está haciendo la pesquisa neonatal para enfermedades metabólicas por espectrometría de masa centrante. Yo sé que he dicho muchas cosas y por eso en este pequeño resumen vamos a tratar de explicar algunas de ellas. Lo primero que repetimos, yo creo que esta diapositiva, si no salió en los 5 webinars, al menos se mencionó y se discutió. Y por eso me parece que es un concepto importante a recalcar, reforzar y repetir majaderamente, y es que la pesquisa neonatal no es un examen, sino que es un sistema complejo e integrado que comienza mucho antes de tomar la muestra al recién nacido, porque requiere toda una logística, toda una educación de los equipos de salud. En el caso de Chile, 30 años de experiencia haciendo dos condiciones para poder pensar ampliarse a 26. Luego de hacer el examen, la pesquisa neonatal debe incluir el seguimiento escrupuloso de los pacientes y de los resultados y, por supuesto, como buen programa, debe tener una evaluación permanente
para ir mejorando los diferentes aspectos preanalíticos, analíticos y posanalíticos que este programa tiene. Y aquí no solamente entran los equipos de salud, sino que también la familia. Y eso es lo que vamos a conversar en algún momento del día de hoy, junto a una familia que tiene a dos pacientes con una condición metabólica y que nos van a dar su visión de cómo ellos forman parte de lo que hoy día entendemos como pesquisa neonatal. Por lo tanto, este concepto es tremendamente relevante. Por lo tanto, podemos decir que la pesquisa neonatal parte hace muchos años en Chile y que hoy día en lo que estamos es en proceso de ampliación. Algo que pensamos que no podemos perder de vista es el diagnóstico global y particularmente el regional. Eh, con lo que estamos haciendo en Chile, nos estamos poniendo a la cabeza de Latinoamérica. Hoy día Uruguay y Costa Rica, hace algunos pocos años, habían ampliado su pesquisa neonatal a 8 y 12 condiciones. Chile junto a Cuba y precisamente a Costa Rica y Uruguay también en la década de los 90 fueron quienes partieron primero con una o dos condiciones y hace pocos años Uruguay y Costa Rica habían tomado la ventaja. Pero Chile con este paso gigante que da de ampliar de 2 a 26 condiciones con un programa que cubre prácticamente al 100% de la población, y esto por muchas razones, por la cantidad de partos hospitalarios, por la calidad del seguimiento pre y postnatal de los pacientes, por la educación que tiene precisamente la población en atención primaria. O sea, todo un sistema, vuelvo a insistir, complejo e integrado, permite que Chile pueda entonces dar este paso y ponerse a la cabeza de la pesquisa neonatal en Latinoamérica. Este es un interesante artículo que resumen no solamente Latinoamérica, sino que todo el mundo. En aspectos relacionados con pesquisa neonatal. Y esta es la última diapositiva que la voy a aprovechar para varias cosas, que es el listado de condiciones entonces que hoy día, en enero de 2026 y desde septiembre del año pasado, entonces, ingresan a este listado de condiciones. Lo que hacíamos antes era exclusivamente fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito, y hoy día se agregan un conjunto de aminocigopatías, acidosis orgánicas, defectos de beta-oxidación, otros defectos endocrinológicos y otras patologías metabólicas y no metabólicas. Con esta lista es donde todos nos perdemos y por eso me pareció importante en este resumen, esto es exactamente lo que aparece en la norma técnica del MinSal que se publicó el año pasado, es aclarar que pesquisa neonatal entonces ampliada no es solo enfermedades metabólicas. Aquí les marco en rojo cuáles son las condiciones metabólicas, pero quedan en negro el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, que son condiciones endocrinológicas, y la fibrosis quística, que tradicionalmente se clasifica como una condición genética. Por lo tanto, por eso es que siempre decimos que la pesquisa neonatal ampliada en Chile hoy día incluye condiciones metabólicas, endocrinológicas y otras condiciones. La otra pregunta que siempre nos hacen, ¿cómo es esto de que algunas son por una técnica y otras por otra? ¿Cómo es esto de que algunas son en el San Juan y en Concepción y otras son en el INTA? Bueno, uso la misma lista que les mostraba recién, la lista oficial de condiciones, para contarles entonces que por florimetría, que es la técnica que hoy día se está desarrollando en el Hospital San Juan de Dios y en el Guillermo Gran Benavente, se analizan muestras para fenilcetonuria, hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal, fibrosis quística, biotinidasa y galactosemia clásica. Todo el resto, las que están aquí en verde, hoy día se están analizando en el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del INTA por espectrometría de masas en tándem. Por eso es que a veces esto ha generado un poco de confusión, particularmente en esta primera etapa, de entender qué tipo de condiciones, cuáles son las condiciones, por qué técnicas se analizan y en qué laboratorio se están analizando. En el largo plazo es la intención manifiesta del Ministerio de Salud y la de todos quienes participamos en esto, de que la espectrometría de masa en tándem pueda ser instalada en el San Juan de Dios y en el Guillermo Gran Benavente. Pero por ahora, y al menos por 4 meses y eventualmente por 8 meses más, las condiciones en verde van a seguir yendo para pesquisa neonatal al Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del INTA. Y para terminar mi presentación, que prometí que no iba a ser larga, quiero usar el mismo listado para detenerme en la patología número 15, que es esta deficiencia de glutaril-CoA deshidrogenasa, o también como nos conocida como acidura glutárica tipo 1. Y aquí voy a dejar de compartir mi pantalla sin antes dejar de mostrarles a María Paz, a Agustina y a Martín. Y vamos a invitar a María Paz, que forma parte de esta mesa redonda de expertos,
¿Y quién más experto que la mamá de dos pacientes con acidosis glutárica tipo 1 para que pueda iniciar esta conversación que hoy día planteamos cuando queremos discutir los desafíos que tiene la implementación de la pesquisa neonatal en Chile? Así que para eso, ahí está la María Paz, ya prendió su cámara. Vamos. María Paz Goicolea, entonces la mamá de Agustina y de Martín. Bueno, bienvenida María Paz primero a esta serie de webinars, al último de los webinars. Nosotros, bueno, nos conocemos desde hace muchos años, hemos tenido la suerte de recibirlos ustedes como familia desde el diagnóstico de la Agustina y nos encantaría que fueras tú, que nosotros siempre contamos las historias de nuestros pacientes, pero evidentemente que la mamá de un paciente, de dos pacientes, nos cuente la historia es tremendamente importante para nosotros para poder entender qué significa esto que estamos haciendo. Así que te quería pedir primero que nos cuentes brevemente la historia de la Agustina y de Martín. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir ahora. Dale. eh, eh, ¿Ahí se ve? Sí. Está mi familia. Se me apuró. Ya. Ahí está. Bueno, soy María Paz Colea, mamá de tres niños. Dos de ellos, Agustina y Martín, tienen aciduria glutárica, los dos primeros. La Antonia, que ahora tiene 2 años, no tiene aciduria glutárica. Le voy a contar mi historia y voy a hacer que mis niños se presenten. Así que, a continuación, Parece que no está saliendo el audio, María Paz. ay, ay, ¿no sale? No, pero lo estamos viendo, sí. Así que Pucha, pero era importante que lo escucharan. Mm, ya, y ahí ya me pilló la tecnología, ¿no? No sí, yo sé creo que cómo. cuando se comparte María Paz, pantalla, ¿Sí? mira, claro. pon ahí abajito donde está como la flechita para agrandar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Agrando? Ahí agranda para que se te ponga la pantalla completa y quizás ahí va a poder funcionar. A ver, ¿ahí escuchan? No, será No, cuando compartes pantalla hay ya, que poner, activar compartir sonido. Pero no te preocupes. ya, no importa. No Dale, vamos a perder tiempo. Ya. dale. Ahí está, bueno, está la Abu, está Martín y está la Antonia. Y están presentando a su hermana y a su perro. Bueno, Agustina nació el 10 de septiembre del 2017. Em, nació en la clínica Los Andes, donde había, no sé, yo no me acuerdo si me presentaron o no la posibilidad de hacerme un IDX. Y como no era conocido, siempre decía como, o sea, ¿para qué? Era caro, entonces ni me acuerdo haberlo tenido. Pero sí, ella a los 3 días, Agustina, la cabeza le aumentó unos 5 centímetros. Entonces ahí me hicieron hacerle una ecografía donde se vio una como pequeña cosita, pero era todo dentro como de la variante, no le dieron tanta importancia. Después de los 3 meses, de nuevo se volvió a salir de la curva, la circunferencia craneana, y siempre estábamos ahí como, hay algo, pero no sabemos qué, entonces sigamos investigando. Después a los 5 igual íbamos acompañados con una hipotonía. A los 5 hagámosle una resonancia, ahí muestra, está como alas de murciélago ampliadas, de nuevo cae dentro de la variante esperable, entonces tampoco como que hizo mucho ruido. Sigamos, pero aquí como que si seguimos con un retraso motor importante, en toda la parte como cognitiva, muy atenta siempre, en eso siempre iba avanzando, entonces estaba como un poco, no estaba acorde su desarrollo, y siempre estábamos con el bichito, hay algo, hay algo, hay algo, pero no podíamos llegar a ver qué era. Hasta que a los 7 meses la llevé a una fisiatra, y ahí la fisiatra me dijo, acá hay unos movimientos raros. Esto me llama la atención, dile a tu neuróloga
que haga todos los exámenes que faltan por hacer. Y me faltaban solamente dos, que era un electrocardiograma y el IBX. Y ahí cuando me acuerdo, cuando me hizo hacer la orden del IBX, me dijo, mira, estas son enfermedades muy poco frecuentes, muy raras, quédate tranquila, no creo que vaya por acá. Dicho y hecho, después de una semana, me llama la pediatra, no, justo tenía hora donde la pediatra, y ahí voy y me dice, están los resultados, tenemos un resultado positivo para fibra glutárica tipo 1. Yo, chuta, ¿qué es eso? Nosotros tampoco sabemos mucho qué es. Acá la Agustina, justo ese día, estaba con un par de influenza y la doctora me decía, y yo sé que estos niños no se pueden enfermar. Entonces, son niños que casi tienen que vivir como en una cápsula sin enfermarse. Teníamos este diagnóstico, no sabíamos muy bien, no entendíamos lo que era y estaba enfermo. Entonces ahí la doctora me dijo elegir entre dos opciones. Tengo dos doctores conocidos. Uno, el doctor Cabello. Sé, lo único que sé es que parece que es muy simpático, muy empático, muy seco. Y hay otra, que es una doctora mayor, que también parece que tiene mucha experiencia, pero más seria. Y dije, no, yo quiero aquí contención, alguien empático. Y con eso, solo con eso me fui con el doctor Cabello. Y aquí llegaron mis ángeles, porque al otro día apareció doctor Cabello con la Gaby, una nutricionista, que me fueron a explicar todo. Me fueron, ahí está la Agustina hospitalizada, me llevaron una leche que era de otro paciente, ahí estaba tomando su primer leche la Agustina, y ahí me dijo, o sea, como que sí, acá hay movimientos, yo veo como que el doctor la vio en la cuna y dijo, sí, acá confirmado es asimetría glutárica. Nos vemos en 3 días más en el INTA, esperemos los resultados, no sé qué. Y nada, como que me explicó, me mostró fotos de otros pacientes con la seguridad, como para bajar un poco este nerviosismo, esta ansiedad que nadie sabía, en la clínica nadie sabía lo que era, solamente nos decían, no se pueden enfermar. Y dije, acá fregamos nuestra vida, va a ser en una cápsula. Y nada, y ahí el doctor me contaba, no, mira lo que hacen estos niños, están dando caballo, están bailando ballet, que no sé qué. Y nada, y ahí después de 5 días, una vez que la Agustina ya pasó este como cuadro de parainfluenza, la dieron de alta, y ahí fuimos al INTA, nuestro primer control, donde me hablaban y yo decía, ¿qué es esto? Es lo más difícil de la vida, no sé si lo voy a poder lograr. Pero me decían, a ver, tú lo tienes que lograr y tú lo tienes que manejar tan bien como nosotros, porque aquí la que más vas a ver de la enfermedad de tus hijos eres tú. O sea, si se hospitaliza, si ocurre un accidente, la única que vas a ver en la clínica, en el hospital, vas a ser tú. Así que ahí hay que ser mateo, riguroso, y con eso podemos hacer que este diagnóstico que se dio, que podría ser un diagnóstico que no se dio a tiempo, pero para mí sí es algo considerado que sí se dio a tiempo para ver cómo está la Agustina, para ver cómo podría haber sido en otros casos que también yo he visto. Entonces, ya después de eso fue como, ya, vamos con todo para adelante. Aquí tenemos que poner las pilas, entenderlo, manejarlo a la perfección. Y dicho y hecho, así fue. O sea, la Agustina tenía infección urinaria, cayó hospitalizada y yo era la primera en estar ahí con la nutricionista, estar hinchando, que no puede haber horas de ayuno, necesitamos que mi guagua coma, que se alimente. Nadie entendía nada. Yo, mientras me conectaba con el INTA, esta contención, este apoyo siempre, nunca, nunca me soltaron de la mano durante todo este camino. Y eso al final es algo que uno lo agradece profundamente y hace que podamos ver hoy día a la Agustina riéndose, yendo al colegio, teniendo, o sea, como cualquier niño, tiene sus limitaciones porque tiene su movimiento involuntario que hace las cosas pero con mayor dificultad. Pero gracias a todo ese camino fue porque el INTA me dijo, aquí tú te tienes que poner las pilas y tú eres la primera que tiene que saber todo. Entonces, nada, dicho y hecho, así fuimos, nos educaron, o sea, extremadamente bien. Ya, no sé, yo me acuerdo que las primeras veces que la Agustina cayó enferma, yo llamaba a la Gaby, eran, no sé, la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y al tiro contestaban. Y ahora la Agustina tiene fiebre, Martín tiene fiebre, y no se me ocurriría llamar. Ya sé cómo se maneja, qué se hace, cualquier cosa igual siempre están ahí. Ahora con la Flo,
sea, como que este manejo, este acompañamiento para mí es lo más importante. O sea, una cosa es llegar a tiempo con el diagnóstico, pero lo más importante es la continuación, lo que viene, porque al final es un camino que se ve muy enredado en un principio, pero después a medida que uno lo va como caminando acompañado, uno se va dando cuenta que no es tan terrible, que uno puede hacer la vida, formar parte. Y me acuerdo, o sea, podemos viajar, decía la Gaby, o sea, obvio, ¿cómo no van a viajar? Ustedes se llevan su carnitina, que es su tesoro, su oro, y vamos, mira, en enfermedades y teniendo la L-carnitina bien, puede pasar todo, se pueden enfermar, se pueden operar, puede haber catabolismo, o sea, vamos adelante. Entonces ya con eso, como que, pucha, fueron como estos primeros años de recorrido más difícil y después tú decís como, "Pucha, que se me hizo fácil con Martín, se me hizo muy fácil". Bueno, y Martín, esta es la Agustina, y ahí Martín, el 3 de enero del 2020 nace Martín. Y al verlo, él nació y yo dije, oh, cabezón de nuevo, la forma en la cabeza muy parecida a la Agustina, y dije, obvio que tiene, o sea, de todas maneras. Y nada, tenía esto de que podíamos, con esta pesquisa neonatal temprana, podíamos cambiar un poco el destino y ver que podía obtener, no tener una discapacidad. Y, y dicho y hecho, así fue. Para la Agustina fue un compañero Martín, o sea, hasta ahora es su compañero de la comida, de los exámenes. O sea, agradezco que mis dos niños hayan tenido seguridad, porque para la Agustina también, pucha, mi hermano también come lo mismo que yo. Entonces, se acompañan para los exámenes. Entonces, al final, no fue tan terrible como como se veía en un principio. Y nada, y tener la suerte también de haber nacido en Chile, que tener el INTA ahí al lado, al doctor Juan Francisco siempre con nosotros, y eso en verdad como mamá, como familia, pucha, vale oro, 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 y la importancia, porque ahí vemos, o sea, yo veo en Martín y en la AU, que es llegar para mí un poco más tarde que otros. Bueno, ahí está la AGU, ya, por los movimientos involuntarios ella ocupa un carrito, pero también hemos ahora, ella también en el campo se mueve en moto, en el colegio, distancia más larga para ir al mall o al supermercado, va en un scooter, le encantan los caballos, o sea, no hay actividad que ella no haga. Lo que ella quiere, se lo propone y lo hace. En verdad es un ejemplo admirable, admirable tener a la AGU y todo lo que ella puede lograr. Ahí está Martín, aquí lo vemos, ahí imitando al doctor, le encantan las motos, también le gusta la bicicleta, le gusta el fútbol, y ahí está con su hermana Antonia. Y Martín acaba de cumplir 6 años ahora el 3 de enero. Así que después de los 6 años, esto ya se nos relaja un poco más, no contamos lisina, ya está todo más fácil. Y ahí viene también su hermana Antonia, que no tiene la seguridad, entonces ya también para el tema como de alimentación es más fácil, porque ya mis dos niños están más libres, pueden comer más cosas, se van agregando, y está la Antonia, su hermana, que puede comer normal. Y ahora con la Antonia digo, uy, qué fácil esto de la comida, no andar pesando, no andar como que, ahora como que caigo, oh, igual es fácil con esto. Así que, nada, ahí están mis niños preciosos, que en verdad los adoro con todo mi ser, y gracias al INTA, o sea, no podemos dejar, nunca nos olvidaremos del INTA y todo lo que ha hecho y todo lo que nos ha educado y entregado, porque en verdad son los que más saben. O sea, nosotros he pasado por harta clínica y todo y nadie tiene idea. Así que, nada, ahí están Súper. mis niños y eso, solo agradecer, porque gracias a usted podemos ver esas tres sonrisas y mi casa en verdad, sonrisa, son alegría y lo gozamos. María Paz, muchas gracias por la historia. Bueno, esa era nuestra primera pregunta que teníamos, que nos contaras un poco. Y bueno, yo creo que para todos los que estamos acá, que la mayoría, imagino, de los que se conectan son miembros del equipo de salud, creo que siempre es muy reconfortante ver los resultados del trabajo, probablemente en enfermedades de seguimiento crónico, como son las enfermedades metabólicas.
tenemos la fortuna de establecer relaciones de largo plazo con la familia, y ustedes son una de ellas. Eh, Sin duda la familia de ustedes es particular, es adorable. Eh, y mi segunda pregunta, antes de abrir la mesa redonda para nuestra segunda media hora con los especialistas que tenemos invitados, es preguntarte a ti, como no médico, ¿qué te parece a ti que hoy día, porque no te invitamos por casualidad, tú mencionaste que tú eres del sistema privado de salud, pero ¿qué te parece hoy día que esto esté disponible para el sistema público y privado de salud en Chile? ¿Y qué te parece que todos los niños de Chile puedan tener acceso a una pesquisa neonatal, o sea, una pesquisa precoz, como la tuvo Martín? ¿Te parece lo que contamos al principio, te parece que tiene sentido que la pesquisa natal no es solo un examen, sino que es un proceso largo? ¿Y qué te parece como noticia para todos los niños de Chile? Sea increíble, la mejor noticia que podría haber, que esto está al alcance de todos los niños, sobre todo ahora que, no sé, yo he preguntado en el que me atiendo en la clínica, cada vez suben más los exámenes, estas pesquisas neonatales, entonces al final, pucha, qué injusto es alguien que no puede pagarlo, no va a poder tener esto acceso a ver si tu hijo tiene una enfermedad metabólica que puede llegar a tiempo y si llega a tiempo, su evolución va a ser muy distinta. Entonces, partir, que es una noticia increíble, pero sí también recalcar que esta es una noticia que una cosa es tener el diagnóstico y la otra, más importante, es que tenemos que tener este como acompañamiento que hemos tenido nosotros con el INTA. O sea, todos merecen este mismo como recibir la educación que nosotros hemos tenido, cómo nos preparan. Y yo he preparado, ustedes me han preparado a mí, y yo he preparado a mis niños desde los 2 años. O sea, desde los 2 años mis niños son capaces de decir, no, voy a preguntarle a mi mamá si puedo comer o no. Entonces, al final, que lo encuentro, lejos la mejor noticia, pero necesitamos educar y acompañar a todas estas familias que van a tener este diagnóstico y no van a saber qué hacer, qué camino llevar. Entonces, al final, eso es lo más importante. Como que lograr, yo creo que ese es el desafío mayor que tienen esta implementación de aumentar el screening metabólico, porque ya están esta máquina que hacen y ahora qué hacemos. Entonces, como equipo médico, este es el desafío importante que tienen todos ustedes, que estas familias logren estar educadas para que ellas puedan seguir y hacer un tratamiento y que se logre el éxito de este como diagnóstico temprano, que al final es lo importante. Así que una cosa es tener el diagnóstico y la otra el camino que se recorre. Y eso es muy importante ahí, hay que ser muy meticuloso, todos merecen, o sea, lo que nosotros hemos merecido como familia. Así que espero que en un año más podemos decir, sí, todos se recibió ese trato, ese cariño, esa preocupación, siempre estar ahí. Y nada, la educación, 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 eso es lo más importante al final. Muchísimas gracias, María Paz. Creo que teníamos invitado al principio de los webinars, no al final, porque creo que hiciste el mejor resumen que cualquiera de nosotros podría haber hecho. Así que le devolvemos el webinar a Verónica, que es la moderadora de hoy día. Le Sí. pedimos también a los otros expositores, a los otros expertos de la mesa, aprender sus cámaras. Pero María Paz, Hoy, nosotros para muchas que gracias cualquier cosa para poder opinar de nuevo. sí, muchas gracias por esta súper, pero súper puesta al día en relación a qué significa la pesquisa neonatal emplea. Gracias, María Paz. Gracias por compartir No, tu gracias a usted por experiencia invitarme. y por tu linda familia. Así que realmente fantástico. Bueno, yo ahora viene la parte, vamos a iniciar esta ronda de preguntas en esta mesa de conversación. Y lo importante de esto es poder tener una visión un poco más a nivel de qué es lo que pasa, a nivel académico, a nivel profesional y principalmente de la sociedad científica. Y acá tenemos participando dentro de esta. ¿Podrías dejar de compartir, María Paz, tu... de... Gracias. Y vamos a partir con esto y dentro del panel que hemos invitado va a participar la doctora Paulina Toso.
quien es representante de la Sociedad Chilena de Pediatría, una sociedad muy importante dentro de nuestro país, que da directrices en relación a todo lo que es el seguimiento de pediátrico principalmente. Así que vamos a hacer una ronda de preguntas a cada uno, al doctor Méndez y a la doctora Carolina Méndez en relación a eso, pero primero vamos a partir con la doctora Toso. Y la pregunta es bastante, yo diría un poco amplia, pero que me encantaría que usted como representante de la Sociedad Chilena de Pediatría nos pudiese orientar. Y la pregunta es, ¿cuáles serían los desafíos para el pediatra, principalmente en el contexto de lo que significa la ampliación del programa de pesquisa neonatal en nuestro país? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy pediatra, neonatóloga, y en este minuto soy presidenta de la rama de neonatología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Y bueno, he tenido como dentro de ese rol, nosotros estamos invitados a una comisión asesora del Ministerio de Salud. Por lo tanto, nos han involucrado en esta última parte ya casi de la implementación del piloto. Así que hemos estado un poquito más al día con lo que está pasando con la implementación del programa de pesquisa. Y yo creo que lo que tú preguntas es muy relevante, y ya un poco lo esbozó María Paz con su visión de madre en el fondo, que es cómo nos ve a nosotros que reaccionamos ante estos desafíos. Creo que cosas súper importantes para el pediatra en general. En realidad, efectivamente, estas son enfermedades que se llaman raras por su baja frecuencia. Por lo tanto, y como son varias, cada una tiene un tipo de presentación especial, un tratamiento especial. Es muy difícil que el pediatra general, que está expuesto ya sea a los niños cuando nacen, o incluso el neonatólogo y en el control pediátrico de niños sanos, conozca al dedillo cada uno de este tipo de enfermedades. Por lo tanto, sabemos que son niños muy susceptibles, que requieren un tratamiento muy especializado, y creo que el primer llamado es ver cómo enfrentar tanto la información de cuando uno le dice a los papás: vamos a tomar este screening, este tamizaje, y lo que podría aparecer en este tamizaje, como también cuando nos vemos enfrentados a la primera información que tenemos un examen alterado. Creo que ese es un tremendo desafío donde hay que educar, tenemos que ser educados, tenemos que compartir, tenemos que ponernos de acuerdo. Hay en lugares, yo me tocó participar de una iniciativa que hacen en México, donde efectivamente no dejan nada al azar, tienen como script así, y entonces le dice: si le aparece esto, saque el cartelito número 5 y dígale a los papás exactamente esto, no le ponga de su cosecha, porque pues, esto puede ser malinterpretado, y efectivamente ante la sospecha, un diagnóstico tan delicado como esto, los pediatras tenemos que ser los primeros de hablar en forma correcta y decir las palabras correctas. Así que creo que ese es el primer desafío. Luego, el otro desafío, sobre todo en las enfermedades de presentación precoz, es tener disponible todos los cofactores, alimentaciones especiales en los distintos hospitales a lo largo y ancho del país, porque eso también es bastante difícil. Creo que, y es algo que nosotros opinamos a través de esta comisión asesora, de que debemos hacer una canasta como básica de factores y cofactores que tienen que estar disponibles, así como nos organizamos a nivel neonatal para los pacientes con cardiopatías congénitas, ducto dependiente, tener una ampolla prostaglandina disponible de Arica a Punta Arenas para poder reaccionar a tiempo. Creo que esto también es importante, tener una canasta básica de medicamentos, porque en el fondo incluso hasta en Santiago cuesta a veces conseguir este tipo de factores y cofactores, no están disponibles siempre. Y bueno, y eso tiene toda una programación, porque hay que comprarlos con anticipación, etcétera. Lo otro que también es súper importante es el acceso, o sea, no solo el pediatra o el neonatólogo, no podemos ser los interlocutores válidos casi en esto, porque
es tan específico este tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades metabólicas, me refiero, porque las genéticas las conocemos un poquito, las endocrinológicas las conocemos un poquito más, hay más tiempo para reaccionar, pero sobre todo las metabólicas, es el especialista el que va a tener la información. Es como si yo como pediatra me pusiera a hablar también de cómo va a quedar el niño después de operarse el corazón. O sea, tampoco tenemos los pediatras generales ni los neonatólogos la habilidad, o sea, las competencias para hablar sobre pronóstico, tratamiento, variedades del tratamiento. Eso también los pacientes tienen que tener acceso al profesional. Y tanto así, y en forma reiterada, y ahí es donde también nosotros hicimos la recomendación de activar el hospital digital como una herramienta para un acceso más rápido al super especialista, que por ejemplo, lo pongo como un ejemplo para que se entienda. Hace unos meses atrás, un paciente en Los Ángeles que tenía sospecha de una enfermedad metabólica y antes de la pesquisa neonatal, porque tenía un niño que tenía un compromiso de conciencia, una encefalopatía, se tomó un amonio y el amonio estaba alto, por lo tanto se sospechó que tuviera una enfermedad metabólica, se empezó con el manejo habitual, pero se contactó a un especialista en enfermedades metabólicas y este especialista le dijo, no, dele... creo que era carnitina, dele carnitina, no había carnitina del hospital, al final consiguieron carnitina para uso veterinario en la farmacia. Entonces fueron a comprar la carnitina, los papás fueron a comprar la carnitina y se le indicaron ¿cómo se llama? A la guagua, pero la guagua seguía con el amonio alto, entonces se pidió un traslado a Santiago. Y en ese traslado a Santiago se volvió a contactar a otro especialista de enfermedades metabólicas y esa especialista en enfermedades metabólicas, le dijo, a ver, ¿y por qué no le pasan la misma carnitina, en vez de pasársela cada 4 horas, por decir, pásensela en infusión continua? Mientras se organizaba todo el traslado para que llegara a Santiago. Y solo ese cambio bajó el amonio, y cuando llegó a Santiago el amonio ya estaba normal. Y se evitó una diálisis que podría haber sido el siguiente paso. Y el paciente evolucionó bastante bien. Por ejemplo, entonces son esos pequeños detalles que el neonatólogo o el pediatra general no puede manejarlo. Así que, bueno, y lo último es el desafío del acompañamiento posterior, como explicaba María Paz, que creo que también tiene mucha razón. Así que sí, solo una puerta lleva a abrir otras necesidades y bueno, esperemos que estemos a la altura como país para enfrentar todos estos desafíos para que todos los niños de Chile tengan la difícil, pero finalmente reconfortadora experiencia de María Paz. Eso. Muchas gracias, doctora Tosso. Yo creo que usted ha dado en el punto más importante, que es la equidad. Yo creo que eso es el punto de inflexión de lo que significa el programa de pesquisa neonatal. Bueno, ahora le toca la pregunta al doctor Felipe Méndez, quien es representante de la Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia, y en realidad es la misma pregunta, pero orientada a cuáles son los desafíos para el neurólogo infantil, que tiene un rol muy importante dentro de lo que son el seguimiento a largo plazo de personas que tengan alguna de estas patologías. Doctor Méndez. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero gracias por por permitirme participar de este webinar y gracias al INTA por hacer el webinar. Yo creo que hay que reconocer lo rápido que se actuó frente yo diría como improvisado, digamos, inicio de esta pesquisa neonatal que estamos esperando hace tantos años, los que ya sabíamos que esto venía, pero empezó sin muchas cosas. Y yo creo que esa es parte del desafío que nosotros tenemos como neurólogos. O sea, yo soy neurólogo del Hospital de Puerto Montt. Nosotros hemos hecho una muy buena unión con el INTA. Tenemos pacientes que son todos compartidos con el INTA de el tratamiento nutricional, cuando uno tiene un paciente con una alteración y cuando está hospitalizado, se hace tenemos los nutricionistas del INTA son tienen un turno, atienden a cualquier hora, nos dan los regímenes y también los conocimientos de las patologías. Yo soy neurólogo, no soy especialista en enfermedades metabólicas. Como dijo la doctora Toso, las enfermedades metabólicas son muchas.
Y cuando uno se aprende algunas, después aparecen más. Y a nosotros en provincia también nos pasa que llega un paciente desde Santiago con una carpeta altísima y diciendo, bueno, mi hijo tiene tal enfermedad, supongo que usted la conoce. Y yo, como siempre he sido sincero, le digo, no, usted es el primer paciente que tendré, pero no se preocupe, tendremos apoyo. Y nos comunicamos con los colegas del INTA y con el equipo nutricional del INTA para manejarlos. El desafío es de las enfermedades metabólicas es un desafío de ver enfermedades poco frecuentes, de, de tratar de darles el tratamiento y yo creo que el tener una pesquisa neonatal nos va a cambiar el paradigma. En este momento nosotros, excepto algunas excepciones, hermanos de pacientes o pacientes que logramos hacer pesquisas muy tempranas, me encantó la historia que contó María Paz de sus hijos. Esa misma historia tenemos nosotros. De hecho, los pacientes con ácido glutarica que tenemos nosotros son mucho más graves que sus hijos porque los diagnósticos han sido mucho más tardíos. Y eso porque llegan, hacen una descompensación metabólica, están en la UCI graves y nosotros no sabemos lo que tienen. Entonces, esto va a cambiar ahora que vamos a tener pacientes con diagnósticos antes de presentar la descompensación metabólica, pacientes sanos, y nuestro desafío va a ser mantenerlos sanos. Y el desafío de eso viene de parte de primero tener una organización adecuada de esta pesquisa neonatal, lo que significa que a nivel país necesitamos todos los hospitales de regiones que estamos un poco a cargo de esto, tener esta red que funcione. Necesitamos tener como país también es lógico que esta red esté centralizada en un grupo de especialistas que conozcan estas enfermedades que son tan infrecuentes y por supuesto, y además que son los mismos que van a tener los exámenes confirmatorios y van a tener los datos de los pacientes y que claramente debe ser el INTA el que debe ser que esta colaboración público-privada debe darse. Y público-pública en realidad, porque el INTA es de la Universidad de Chile, que es una entidad pública. Por lo tanto, ese debe ser el que permita dar el acompañamiento que nos contó María Paz, que eso es lo que nosotros tratamos de hacer con nuestros niños también. El no solo hacer el diagnóstico, sino que después acompañarlo y después vienen miles de preguntas que lamentablemente ni siquiera la literatura nos contesta respecto a, por ejemplo, ¿se puede vacunar mi hijo? Por ejemplo, esto se puede viajar, también me he preguntado varias veces, yo quiero ir al extranjero, quiero hacer tal cosa, mi hijo tiene tal enfermedad, nosotros tenemos, por ejemplo, una familia, hijos de funcionarios del hospital que tienen citrullinemia y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa si descompensa? ¿Dónde voy? ¿Con quién pregunto? Y gracias a que nosotros los neuropediatras somos pocos y nos conocemos mucho, cada vez que, por ejemplo, uno de mis pacientes se descompensó en La Serena, me pude comunicar con el colega de La Serena y adivinan dónde él llamó, al INTA. Y como en el INTA ya conocían al paciente, en el fondo fue todo mucho más fácil. Por eso somos un país largo, somos un país angosto, pero tenemos que ser un país unido, tenemos que manejar la misma información. A mí me da, yo como miembro de la sociedad, cuando estamos en los congresos de la sociedad y la gente presenta algunos centros en Santiago, presenta el grupo de pacientes que tiene tal enfermedad, me da gusto verlos porque son nuestros mismos pacientes. Pues, o sea, Santiago presenta a los pacientes de Puerto Montt, de Arica, de no sé, tal parte como... Y nosotros no somos dueños de nuestros pacientes, así que está bien. Y si es para aprender, me parece fantástico que compartamos ese conocimiento. Eh, yo creo que el desafío que viene ahora es hacer más formales estas redes informales que existen entre el INTA y todos los neurólogos que estamos digamos, distintas partes de Chile. Eh, Todos los neurólogos que estamos en distintas partes de Chile hemos pasado por el INTA y ahí aprendimos de enfermedades metabólicas. Yo después hice el diplomado y mis profesores están ahí, el doctor Cabello, la Vero Cornejo, aprendí de ellos, adivinen a quién les voy a preguntar cuando tenga una duda, por supuesto a ellos, es una cosa que uno hace cuando se forma y eso es lo que hay que institucionalizar, mantener que lamentablemente, y esto lo cuento a pedido de los pediatras que están conectados de Puerto Montt, que me pidieron que lo dijera públicamente, lamentablemente no tenemos todavía protocolos de qué hacer con esos diagnósticos. O sea, nuestro susto es, va a llegar alguien con un diagnóstico hecho y nosotros, mientras estemos llevando el INTA, ¿qué le vamos a decir a esa mamá? ¿Qué hacer frente a X o Y diagnóstico de un niño que está en la NEO y que, por ejemplo, debe suspender lactancia materna, cosa que nos cuesta harto en las NEO, o debe hacer tal o cual cosa? Y los hacemos con guías de lugares como europeos o qué sé yo, que no son guías nuestras y que más encima, como decía la doctora Toso, muchas veces indican tratamientos que no tenemos, que cuesta mucho conseguir, que por ejemplo en este ejemplo se consiguieron muestras médicas veterinarias, o sea, esa es nuestra realidad, también uso endovenoso de drogas que no tenemos en presentación endovenosa, o sea, hay una serie de conflictos que los que hemos vivido esto de las enfermedades metabólicas hace años, digamos, hemos tenido que subirnos a ese caballo. Yo creo que es un desafío que viene,
que me parece excelente que se haya producido este diagnóstico, esta pesquisa neonatal, que vamos a tener una realidad, vamos a ver al fin cuántos pacientes tenemos, vamos a poder tratar a tiempo a los niños, pero el segundo paso, sí o sí, tiene que ser la conformación de un grupo de expertos donde participen las sociedades y mantengamos ese nexo con el INTA permanente para que nuestros profesores sigan siendo nuestros profesores. Le agradecemos por haber sido y que sigamos, digamos, uniendo el conocimiento y no cada uno tratar de tener un pedacito de esto. Yo creo que para allá tenemos que ir por el bien de lo más importante que son nuestros niños. Muchas gracias, doctor Méndez. Realmente usted ha graficado lo que significa trabajar en zonas extremas de nuestro país, porque realmente el hecho que tengamos 4.500 kilómetros de largo es otro desafío para lo que es la pesquisa neonatal empleada. Bueno, y para cerrar esta conversación en relación a la pesquisa neonatal empleada en Chile, le vamos a dar la palabra a la doctora Carolina Méndez. Ella es neonatóloga, pero yo creo que lo más importante es que ella conforma parte del comité asesor de la ministra de Salud del Ministerio de Salud de Chile. Y la pregunta va orientada casi lo mismo en relación a cuáles son los desafíos, pero yo agregué una palabra que creo que es vital y que va asociado a lo que mencionaba el doctor Méndez en relación a las brechas, brechas que el Ministerio de Salud deberá enfrentar en un futuro. ¿Qué cómo se han organizado el Ministerio de Salud? Porque en sí hay muchos desafíos, pero las brechas van cada vez más en puesta y tenemos que tener soluciones para poder enfrentarlas. Doctora Méndez. Hola, muchas gracias por la invitación ahí, el doctor Cabello, y agradecer también poder escuchar a los colegas como su perspectiva. La verdad que nosotros con el doctor Cabello venimos trabajando en esto, la verdad, desde el programa de piloto, ¿ya? Si bien ahí yo no trabajaba en el Ministerio de Salud, pero sí estaba en el piloto. Yo participé como el San Juan de Dios en el piloto desde el 2017. ¿Cierto? Y vi lo que era tener, incluso diagnosticamos pacientes en ese momento. Entonces, la verdad que viví el proceso desde el inicio, desde, desde que lo tuvimos el piloto, desde que lo perdimos, que fue triste, muy triste, ¿cierto? Y después desde el ministerio poder retomarlo gracias a que la ministra de Salud, la ministra estaba convencida que esto era algo que era muy necesario para la población neonatal y que daba equidad, ¿ya? Obviamente esto era un tremendo desafío porque tiene un alto costo, ¿ya? Alto costo que no era fácil a veces frente a otras cosas. Todos sabemos que hay muchas cosas y muchas cosas que se van llegando, pero la ministra lo luchó y lo ha defendido hasta el final, toda la etapa que hemos tenido. Pero obviamente, como son altos costos, ha tenido que hacer una implementación paulatina y que siempre fue la idea de ir haciéndolo de forma paulatina. Por lo tanto, las brechas tienen que ir y van en punto de los presupuestos que se tienen que tener para poder ir en esta implementación paulatina. O sea, actualmente partimos con el servicio, dando esta equidad con el sistema público, ¿cierto? Los niños que nacen en los hospitales públicos, para primero ir de a poco, ¿cierto? Todos los niños en ciertas patologías, y luego ir ampliando esto también en el sistema privado. Y obviamente también ir viendo las siguientes etapas, como la confirmación, y también actualmente ya también se está trabajando en lo que es el seguimiento y eso, ¿ya? Pero obviamente, si uno retrasa algunas cosas o procesos, podría haber corrido esos riesgos de que no se hubiese podido implementar. Por lo tanto, tuvimos que ir, y gracias a todo el comité asesor, que el INTA también forma parte en el Ministerio de Salud, nos permitimos ir a contratiempo, ¿cierto? Ir haciendo todas las cosas para poder lograr finalmente la, la pesquisa partiera. Y la brecha ahora es en los gobiernos que sigan y los ministerios que sigan, ¿cierto? Es ir consiguiendo los presupuestos para las siguientes etapas, ¿ya? Y eso obviamente es un trabajo colaborativo desde el Ministerio de Salud, con también, obviamente, siempre con las sociedades científicas, el INTA, todos los expertos, para poder ir, obviamente, dando todas las justificaciones de esos
las necesidades de esos presupuestos. O sea, esto es un trabajo que no termina, esto es un inicio de muchas conversaciones con los siguientes etapas y ministerios y líderes de ministerio que vayan viniendo en el tiempo, ¿cierto? Así que esa es una de las primeras brechas, yo creo, la parte del presupuesto. Con respecto a las otras brechas, que son las brechas de protocolo, ¿cierto? Se están ya escribiendo varios de estos documentos, doctor Méndez, así que ya pronto, de a poco van a empezar a ir saliendo unos por uno. Y también todos esos protocolos están sometidos a estos comités de expertos. O sea, si bien pueden haber algunos que lo escriben, unos equipos, como para dar un poco de celeridad, después se someten a la evaluación y a la revisión de estos comités de expertos donde van determinando las cosas que están bien, que están mal, cómo vamos a ir yendo, ¿sí? Y la siguiente etapa es que es la confirmación diagnóstica, que también en este momento cada servicio de salud tiene que estar haciendo y estableciendo estos convenios para las confirmaciones diagnósticas, pero tanto aquí el llamado también es a los líderes, a los jefes de servicio, a los directores de establecimientos y directores de servicios de salud, a establecer protocolos claros de manejo hacia las confirmaciones diagnósticas, ¿ya? Eso como del lado del ministerio. Y yo como jefa de servicio, nosotros como hemos trabajado hace mucho tiempo, ya teníamos nuestros flujos hechos. Entonces, por ejemplo, nosotros en la NEO nuestra ya tenemos nuestro flujo, nosotros sabemos que si tenemos una sospecha, lo que hacemos, que llamamos al INTA, ¿cierto? Que nuestros convenios están hechos con la confirmación diagnóstica que va al INTA, están hechos los convenios y los convenios que se hicieron nuevos para las enfermedades que no son metabólicas, ¿cierto? Que también se hicieron a través de la red de Occidente para establecer el resto de diagnóstico de las otras patologías, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal, ¿cierto? Entonces, también es un llamado a que en esta etapa que es paulatina, donde están cada servicio de salud también tiene que irse organizando para poder ir estableciendo flujos expeditos, ¿sí? Y eso necesita, obviamente, directrices de saber cuáles son estos exámenes y todo, pero también un trabajo rápido porque aquí necesitamos que esto sea rápido, porque no sacamos nada, ¿cierto? Lo hemos conversado en muchas mesas, ¿cierto? De tener la pesquisa alterada y demorarnos un mes, 2 meses en confirmarlo, ¿sí? Entonces, es súper importante que nosotros como equipo trabajemos todos, o sea, trabajemos el ministerio, los equipos de los servicios, en que una vez que tengamos esta pesquisa rápidamente podamos hacer el diagnóstico de estos niños y obviamente derivar para el seguimiento con los especialistas idóneos, ¿ya? Así que yo creo que nos quedan demasiados desafíos. No sé si me van a alcanzar las horas para poder decir todo lo que nos queda, tanto como ministerio y tanto como en el servicio público, como les puedo dar estas dos miradas que me ha tocado trabajar hace tantos años en lo que es la pesquisa neonatal desde la mirada del San Juan de Dios. Y creo que lo que a mí más me gustaría que todos tuviésemos claro es que es súper difícil, obviamente. Vamos a estar muy desorientados al principio, sobre todo a veces nos desorientábamos con las tomas de muestras. Yo me acuerdo las UCI neonatales andábamos al principio nosotros, para nosotros fue súper fácil porque ya lo habíamos hecho, ya sabíamos que teníamos que tomar varias muestras, pero toda esa implementación, esa cantidad de muestras, diferentes cosas que se van implementando en esto generan un poquito de movimiento. Entonces, tenemos que ponernos en la dirección de ponernos organizados, tener nuestros protocolos internos, también aparte de los que vengan en el Ministerio de Salud, porque pueden venir protocolos y de manejo y sugerencias y todo, pero también tenemos que tener esos protocolos de cómo vamos a actuar en la interna, porque una cosa es lo que puede decir, pero cada lugar, yo no voy a funcionar igual que Puerto Montt, ni que voy a funcionar igual que Chiloé como San Juan de Dios. En todas las cosas nosotros funcionamos distinto porque hay diferentes cosas. Por ejemplo, Chiloé puede quedar aislado, Coyhaique puede quedar aislado. Entonces tenemos que funcionar de una forma que nos permita ir en el mismo sentido y además con nuestras realidades locales, ¿ya? Que eso también es algo que tenemos que tener súper claro todos los que estamos aquí escuchando y también ir enfocados a las familias. O sea, yo creo que, como decía ahí la María Paz, ¿cierto? Es que yo creo que es súper importante que los pediatras seamos sinceros, nosotros no vamos a tener todo el antecedente, las mamás van a ser las que más saben, entonces también nosotros tenemos que ser receptivos, porque ahora vamos a tener mamás de más pequeños, que van a saber más, y obviamente tenemos que ser receptivos y decirle, ya, la mamá es la que sabe, porque no ser como
Ah, ya, pero porque ella me está dando indicaciones de cómo es la alimentación, ¿cierto? Que son cosas que incluso me imagino que María Paz igual lo debe haber vivido, ¿no? Que de repente ella le daba una cosa, oigan, cuidado con el ayuno, por ejemplo, y, y los demás le miraban, ay, ya, que... Sí o no, debe haber pasado, estoy segura que le pasó en más de alguna oportunidad y no sé qué me dice la María Paz, ¿sí o no? Hágame así, ¿sí? Sí, ¿ves? Yo conozco esa dinámica porque es lo que vivimos habitualmente en distintos lugares. Entonces... Creo que todas esas cosas son cosas de brechas que también tenemos que ir venciendo con los equipos. Ya no sé, bueno, no me quiero alargar más, pero eso es lo que al menos puedo comentar de todas mis acotaciones. Muchas gracias, doctora Méndez. Creo que es muy importante la visión a futuro que tiene el Ministerio de Salud, porque este es un desafío no solamente para el Ministerio de Salud, sino que para cada uno de los chilenos. Y creo que el trabajo conjunto, colaborativo, es lo más importante. Así que le doy la palabra al doctor Juan Francisco Cabello para que dé unas últimas palabras de cierre a esta sesión de webinar que ya esta es la sexta y la última, pero no la última webinar, sino que vamos a programarlo posteriormente otras más. Así que, doctor Cabello. Sí, no, yo creo que no pudo haber sido mejor el cierre de este ciclo de webinars. Creo que resultó mejor de lo que creíamos, no solamente en términos de asistencia, sino que en términos de poder. Creo que cuando nos sentamos juntos y conversamos pasa lo que pasa hoy día. Creo que los pediatras tienen mucho que decir, los neurólogos tienen mucho que decir, el ministerio tiene mucho que decir y para qué decir los pacientes. Creo que hoy día tuvimos esa oportunidad única en un tiempo acotado, poder escucharlos brevemente. Yo creo que cada uno podría haber estado hablando 3 horas y no le habría faltado tema. Y creo que haber podido tenerlos a todos ustedes le da un broche de oro a este ciclo de webinars que, como decía Verónica, sin duda no va a ser el último, porque tal como decía Ana María Paz, o sea, pesquisa neonatal es fundamentalmente educación. Y educación no significa hacer clases magistrales y enseñar acerca de enfermedades metabólicas o de enfermedades poco frecuentes. Se trata de que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a, como decía Felipe, formalizar redes de derivación, cómo nos vamos a relacionar entre públicos, privados, universidades, academia, sociedades científicas, porque esto sin duda es un esfuerzo país. La pesquisa natal no es un examen, no es el esfuerzo de una institución, no es una familia, no es una persona. Es sin duda algo que tenemos que enfrentar como país, es un desafío que nos planteamos. Y yo, por lo menos con quien converso habitualmente, ustedes saben que también pensando un poco más grande, ni siquiera es un desafío país, es un desafío de la región. Porque lo que nosotros hagamos va a empujar a lo que haga Perú, lo que haga Paraguay, lo que haga que Costa Rica y Uruguay sigan mejorando. Entonces creo que tenemos una tremenda responsabilidad, todos los que estamos aquí hoy día, y creo que tenemos que asumir esa responsabilidad de desarrollar. Tenemos la oportunidad, tenemos la experiencia, tenemos tantas cosas, y hoy día tenemos bueno, pediatras, neurólogos, ministerios, pacientes sentados en la misma mesa. O sea, creo que lo que vimos hoy día es un eh, eh, muy buen reflejo de lo que queremos ver y lo que pensamos que debe ser la pesquisa neonatal. Así que agradecer a todos los que estuvieron hoy día, agradecer a todos los expositores de cada una de las fechas que planteamos. Y ya estamos pensando en el siguiente webinar, así que ojalá poder contar con todos ustedes y con muchos más. Eh, y nada, nos vemos pronto, ya sea por pacientes o ya sea por lo que sea. Así que muchas gracias y buenas noches. Sí, que estén muy bien. Gracias por la participación. Resultó muy lindo. Así que muchas gracias, María Paz, por tu brillante presentación que nos hizo sentir en el corazón lo que significan las enfermedades metabólicas, por lo menos para mí. Así que muchas gracias. Muchas gracias, se pasaron. Gracias. Chau. Chao. Muchas gracias a los expositores por compartir su conocimiento y experiencia. A los participantes les agradecemos su asistencia durante toda esta serie de seminarios. Les recordamos que todas las instancias de conversación están disponibles en la cuenta de YouTube INTA Chile. Del mismo modo, cualquier tema pendiente o consulta pueden realizarlo a través del correo leminta.chile@gmail.com. Muchas gracias.